Volvemos con ustedes, amigos y amigas, con nuestro tema planteado para el día de hoy. El Amazonas brasileño sigue ardiendo por más de 2 semanas consecutivas. Los medios de diversos lugares del mundo recogen esta noticia de lo que se considera una tragedia ambiental. Se calcula que más de 71.000 focos de fuego se registran en lo que va de este 2019. Veamos un resumen y algunos datos acerca de este siniestro. De repente, la tarde se transformó en tinieblas en Sao Paulo, Brasil. El fenómeno ocurrió este lunes y, pese a la enorme distancia, se originó por las corrientes de viento que movilizaron columnas de humo y nubes hacia esa ciudad, que tiene una población superior a los 12 millones de personas. El fenómeno natural, casi inédito en las últimas décadas, fue seguido de cerca por los medios de comunicación y sus imágenes dieron la vuelta al mundo. A unos 3.000 kilómetros de allí se localizan estados como Rondônia, Amazonas, Pará y Mato Grosso, los más afectados por el fuego. Según el Instituto Nacional para la Investigación Espacial de ese país, en lo que va de corrido de este 2019 se han registrado más de 71.000 focos de incendios, que han destruido zonas con una enorme diversidad en flora y fauna y que son catalogadas como parte del pulmón de la Tierra. El daño causado al medio ambiente no solo se sigue en Brasil. Organismos e instituciones de otros países como la NASA también han captado desde el espacio imágenes de las extensas columnas de humo. Además, el tema pasó a convertirse en tendencia global en la red social Twitter. Etiquetas como Pray for Amazonas y Pray for the Amazon, Ora por el Amazonas u Ora por la Amazonía, se posicionaron entre las más destacadas luego de recibir miles de comentarios a raíz de la publicación de videos en los que se advierte de la destrucción. La multiplicación de incendios en bosques va de la mano con el fenómeno de la deforestación. A principios de julio, la organización Greenpeace, citada por el canal France 24, alertó que cada día se destruye en Brasil un área equivalente a un estadio de fútbol. También que, de acuerdo a un estudio publicado en junio del año pasado, la deforestación creció un 88% entre 2017 y 2018 y que existe un área deforestada en el Amazonas equivalente a 920 kilómetros cuadrados. El mandatario afirmó que a pesar de estas cifras, el presidente brasileño Jair Bolsonaro, en recientes declaraciones que han sido fuertemente criticadas, expresó que algunas normas ambientales son absurdas y no permiten el desarrollo. Además, expresó sus dudas sobre cifras de deforestación en Brasil. El pasado 2 de agosto incluso afirmó que los datos dañan su imagen y la de su país. Néstor Aguilera, Medios Públicos. 7 de la mañana con 28 minutos. Para ampliar este tema nos acompaña Carlos Larrea, director de la Unidad de Gestión Socioambiental, docente y coordinador del Programa de Cambio Climático de la Universidad Andina. Muchísimas gracias por estar hoy Gracias con por la nosotros. invitación. Lástima que el tema pues no sea de los mejores que podríamos tratar. Se llega incluso a decir que se podría acelerar el calentamiento global con lo que está ocurriendo ahora mismo en la Amazonía brasileña. Así es. Bueno, el mundo está enfrentando un problema cada vez más grave, que es el problema del cambio climático. Y la relación entre la supervivencia de la Amazonía y el cambio climático es enorme. La Amazonía es el bosque tropical más grande del mundo, tiene más de 7 millones de kilómetros cuadrados. Puede considerarse como el pulmón del planeta en este momento. Pero desgraciadamente la Amazonía tiene 2 amenazas enormes. La primera es la deforestación y la segunda el mismo cambio climático. ¿Por qué recién hoy se está tomando conciencia acerca de lo que representa esta zona del mundo para todo el planeta en su conjunto? Bueno, cada vez hay más conciencia porque los problemas y los efectos del cambio climático se hacen sentir con más fuerza. Uno de estos efectos es justamente esta enorme cantidad de incendios. Estamos hablando ahora con cifras todavía más actualizadas porque cambian todos los días, de 74.155 incendios, solamente en el Brasil. En la Amazonía brasileña, también hay incendios en la Amazonía boliviana, hay incendios en el Paraguay, pero el problema se está concentrando sobre todo en el Brasil y tiene que ver con la desastrosa gestión ambiental del gobierno de Bolsonaro. De esto vamos a hablar un poco más adelante, pero sí es importante conocer cuáles son las consecuencias para la humanidad de la destrucción que se está causando en este momento. El problema es que la Amazonía no solamente es de interés del Brasil, la Amazonía es el pulmón del planeta. La Amazonía concentra 1/5 parte de todo el agua dulce líquida del mundo. La Amazonía tiene más de 3 millones de especies. 1 de cada 10 especies en el mundo habita en la Amazonía. Todo esto puede desaparecer como consecuencia del cambio climático y uno de los efectos es que, por lo menos en el Brasil, la Amazonía se vuelve cada año más caliente y más seca.
Esto hace que sean más probables los incendios ambientales. Así es, esto llamaba muchísimo la atención, porque uno, por ejemplo, de lo que conoce de la realidad propia de nuestro país, en la época seca se ven los incendios donde hay pajonales. Claro. Y lo que estamos viendo allá es en plena Amazonía, es una zona que en teoría es húmeda. Y sigue siendo. El problema fundamental es que estos incendios son provocados. O sea, no son incendios naturales, son incendios creados por colonos o por grandes empresas para provocar deforestación y transformar la selva amazónica en una pradera, fundamentalmente para expandir la ganadería. Esto es desastroso para la humanidad. Primero porque se destruye un bosque que ya no puede recuperarse, es casi inevitable. La capacidad de recuperación de la selva amazónica es mínima. Se puede esperar miles de años para que se recupere la selva como fue originalmente. Es muy difícil, no hay tecnologías que permitan apoyar esto. La segunda cosa es que se produce una cantidad enorme de emisiones. Todo este humo que vemos, que fue tan grande que llegó a oscurecer en la mitad de la tarde la ciudad de Sao Paulo, aunque parece que lo que ocurrió en Sao Paulo tiene que ver más con incendios en el Paraguay. Pero fueron en todo caso los incendios forestales los que condujeron a la ciudad más grande de América del Sur a la oscuridad total a las 3 de la tarde. Esto es impresionante. Así es, sí. Se pudieron ver estas imágenes, pero vemos en este momento esta imagen desde el espacio, lo que refleja lo que está ocurriendo en la Amazonía de Brasil. Se ve realmente esta degradación del medio ambiente, es monstruoso, ¿no? Es monstruoso. Este es un daño irreversible que puede conducir obviamente la Amazonía es la principal reserva del mundo frente al cambio climático, porque los árboles absorben el dióxido de carbono, que es la causa principal del cambio climático. Si destruimos los árboles y destruimos la Amazonía, estamos bloqueando la defensa que nos ha dado la propia naturaleza frente al cambio climático. Lo que estamos viendo en este momento, ahí está Mato Grosso, Rondona, y está llegando también a Bolivia estos incendios forestales. ¿Cómo controlarlos? ¿Es posible? Bueno, claro que es posible. Mire usted, el Brasil logró reducir la tasa de deforestación en la Amazonía durante la administración de Lula en un 70%. Y los incendios forestales en el año 2018, es decir, el año pasado, llegaron, como le dije, a cerca de 75,000. En el año 2013 eran solo 38,000. Esto quiere decir que se han duplicado. ¿Por qué se duplican? Por falta de control del gobierno. Tenía una cifra de un 83% superior al mismo periodo del 2018. Exacto. O sea, hay un aumento enorme de la deforestación en el Brasil. La deforestación en el Brasil cayó enormemente. Brasil recibió $1.000 millones del gobierno noruego para detener la deforestación. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad exitoso del presidente de Brasil, de Jair Bolsonaro, el presidente, que lo tenemos aquí? Él es el principal causante del problema, porque el gobierno brasileño anterior logró controlar la deforestación. Pero él dice que son las ONGs las que estaban provocando. Bueno, eso es un disparate. Este señor dice muchos disparates. Hace poco afirmaba que le parece muy bien el trabajo infantil. Imagínense algo que es considerado un derecho humano fundamental desde hace mucho tiempo. Es el primer presidente en un gobierno del mundo que ataca un derecho humano fundamental, que es que los niños vayan a la escuela y no vayan a trabajar. Pero en este caso la política de Jair Bolsonaro también ha sido criticada por poner funcionarios que trabajan con las industrias, exacto. Entre ellos el ministro del Ambiente. Claro, el Brasil tiene una responsabilidad enorme frente al mundo, que es conservar la Amazonía, porque la Amazonía es la defensa fundamental que tiene el planeta frente al cambio climático, y no lo está cumpliendo. Desde que llegó al poder Bolsonaro, la mayoría de las políticas encaminadas a proteger la Amazonía han sido desmanteladas. Brasil tenía un sistema sumamente eficiente, desarrollado juntamente con Noruega, de control satelital, tanto de los incendios como de la deforestación. En cuanto aparecía un foco de deforestación, era visualizado por los satélites, que recorren la Amazonía prácticamente todos los días, y era controlado. Todo esto está desmantelado. Pero ahora también sí, pues la ciudadanía tiene que hacer un mea culpa, ¿no? Porque Jair Bolsonaro durante su campaña decía que él seguiría las políticas del presidente estadounidense Donald Trump, que incluso quería salirse pues, de los acuerdos de París y demás. Exacto. Entonces, claro, al final no lo ha cumplido hasta el momento esto de salirse de los acuerdos. Sin embargo, las acciones que anunció las ha cumplido, ha sido consecuente con lo que él dijo en campaña. Hasta cierto punto sí, pero en este momento el desprestigio que tiene el gobierno brasileño, que no solamente es nacional, sino que es un desprestigio internacional. Si usted se fija en las noticias que vimos hace un momento, son las organizaciones ambientalistas internacionales, mundiales, más fuertes,
como por ejemplo Greenpeace o como por ejemplo la WWF, quienes están en una campaña internacional gigantesca de protesta frente al gobierno brasileño por una enorme irresponsabilidad, no solamente con la naturaleza, sino con el futuro de la población. ¿Pero qué pueden hacer las personas que están en este activismo desde otros lugares del planeta? Porque todos nos indignamos, pero también sentimos impotencia de ¿qué podemos hacer? Bueno, es muy difícil en el corto plazo resolver el problema mientras el señor Bolsonaro se encuentra en el poder. Es un efecto destructivo enorme, lamentamos que esto ocurra. Esperamos que sea justamente esta combinación de la presión internacional y la presión interna que tiene la sociedad civil en el Brasil, lo que logre de alguna manera controlarlo. ¿Sí? Bolsonaro es el presidente del Brasil, pero no tiene un control absoluto de la situación. Observe usted que su partido, por ejemplo, tiene una representación mínima en el Congreso brasileño, ¿sí? De tal manera que la posibilidad de que se implementen estas políticas tampoco está aceptada por completo. Esto significa que hay un espacio todavía de cambio, hay posibilidades de cambio, y creo que es una responsabilidad de todos los ciudadanos del mundo contribuir a que tomemos conciencia. Y el Ecuador no está ausente de estos problemas. Recuerde usted que la Amazonía representa la mitad de nuestro territorio y que el Ecuador tiene una tasa de deforestación más alta que la brasileña. ¿Sí? La deforestación en la Amazonía ecuatoriana es mayor que en el Brasil, tomando en cuenta cada 100 o 1000 hectáreas. ¿Sí? Somos un país chiquito, deforestamos mucho menos, por supuesto, porque apenas tenemos el 2% de la Amazonía. El Brasil tiene el 60% de la Amazonía. Pero el impacto es grande, pero sin el duda. impacto es enorme, y tampoco en el Ecuador nos hemos destacado por una política que sea verdaderamente efectiva para controlar la deforestación. Ahora, de lo que estamos viendo en esta zona, lo que está ocurriendo, las especies que están siendo afectadas, ¿qué decir acerca de esto? Porque aquí tenemos una cuarta de las especies de la Tierra, se encuentran allí 30.000 tipos de plantas, 2.500 especies de peces, aves, mamíferos, reptiles, insectos. ¿Qué está pasando con toda esta biodiversidad? Esta enorme reserva de biodiversidad debe conservarse. Desafortunadamente hay algunos estudios matemáticos que nos muestran que si no cuidamos la Amazonía puede desaparecer hasta finales de este siglo 1 millón de especies en la Amazonía. O sea, más o menos 1 de cada 3 especies en la Amazonía podría desaparecer. ¿Y el impacto de estos incendios en las especies, en la biodiversidad? Es enorme, es enorme, es enorme. ¿Se podrá cuantificar más adelante? ¿O no, bueno, yo entiendo que es bastante difícil, pero se puede hacer. Porque una de las características de ciertas regiones de la Amazonía, como el Parque Nacional Yasuní, es el endemismo. ¿Qué quiere decir el endemismo? Que hay muchas especies que solo habitan, no en toda la Amazonía, sino en un determinado lugar. Por ejemplo, en este caso, en algunas áreas al interior del Parque Nacional Yasuní existen especies que ya no se encuentran en el otro extremo del parque. Eso pasa sobre todo con insectos, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, si una parte de la Amazonía es quemada, hay algunas especies que pueden desaparecer para siempre. Para siempre significa que ya no van a volver nunca más. Entonces, en ese sentido, estamos haciendo un enorme daño al mundo. Y hay que tomar en cuenta además que, además del derecho que tienen todas estas especies a existir, que ha sido reconocido por nuestra Constitución, más o menos el 80% de las nuevas medicinas que se fabrican en el planeta vienen de propiedades extraídas de los seres vivientes en las selvas tropicales. Por consiguiente, si desaparece una especie que puede ser útil, dígase en el futuro para curar el cáncer, o las enfermedades cardíacas, o nuevas infecciones, ¿sí?, ya nunca más la volveremos a tener. Aún no han empezado las guerras por estos recursos, ¿no? Así pero es. Es la riqueza fundamental que tiene el planeta. Tenemos la imagen de Sao Paulo y este oscurecimiento. Imagínense a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde, es algo ver así impresionante. la ciudad. ¿Qué sensación le causa a usted? Bueno, de pánico, realmente, porque esto puede ser un eclipse solar total, pero esta vez fue causado por nuestra especie, por nuestra capacidad de destrucción del planeta. Imagínense, Sao Paulo es la ciudad más grande de América del Sur. Tiene más de 20 millones de habitantes. ¿Cómo pudo haberse logrado? ¿Qué cantidad de humo tiene que haberse emitido a la atmósfera para oscurecer la ciudad hasta límites como los que usted nos muestra en esta imagen? Es algo verdaderamente impresionante. ¿Y cómo le explicamos esto a los niños y qué les decimos de cómo proteger el ambiente en el futuro? Claro, y además esto nos indica cuán interrelacionadas están las cosas. Estamos hablando de la Amazonía, del Paraguay, de donde se originaron los vientos. Y miren, Sao Paulo queda en el sur.
Brasil es un país enorme, gigantesco, es casi un continente. Y a varios miles de kilómetros de distancia se observa este efecto. Esto quiere decir que unos efectos producen resultados en otros muy distantes. Todo el planeta está interconectado y por eso la responsabilidad de conservar la Amazonía es una responsabilidad compartida por todos y particularmente por el Ecuador, porque nuestra Amazonía, en términos de biodiversidad que usted mencionaba, es mucho más rica que la brasileña. Usted nos decía que pues puede tardar hasta miles de años en volver a recuperarse esta zona, pero me imagino que depende de las políticas que se implementen y de lo que se haga para conservar o para dejar las cosas así. Exacto. Lo que ocurra con la Amazonía en el futuro depende de lo que hagamos los países amazónicos, donde está incluido el Ecuador, en los próximos 10 o 20 años. Es algo fundamental que nosotros conservemos tanto la biodiversidad como la capacidad de la Amazonía para absorber la contaminación, que esto es algo muy importante para detener el cambio climático. Y vemos que no solamente hay estas especies animales y plantas, sino también hay tribus, hay muchísimas personas que han sido afectadas en la Amazonía viven 350... En la Amazonía brasileña. En la Amazonía total viven 350 pueblos indígenas de distintas nacionalidades, con distintos lenguajes, distintas culturas. Hay muchos pueblos no contactados que habitan también en la Amazonía. En el Ecuador tenemos dos, los Tagaeri y Tarmenane, que han sido identificados en el Parque Nacional Yasuní, pero la población indígena de la Amazonía es muy importante. Pueblos originarios que también se están viendo afectados. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Realmente es importante hablar de este tema, sostener este tipo de diálogos y presentar acciones y una presión desde parte de la ciudadanía hacia las autoridades. Nos compromete también a que sepamos elegir mejor a nuestras autoridades, que sean personas que están comprometidas con el medio ambiente. Carlos Larrea, director de la Unidad de Gestión Socioambiental, docente y coordinador del Programa de Cambio Climático de la Universidad Andina. Nosotros ya nos despedimos, les agradecemos por supuesto por su sintonía. Enseguida viene Carla Larrea con más noticias en Telediario.